Zair Mundaray, ex fiscal del Ministerio Público, abogado penalista con nosotros, ya está conectado. ¿Cómo estás, Zair? Bienvenido a la entrevista. Dentro de lo que cabe, siempre digo por estas últimas horas, buenas tardes para ti. Hola Miguel, un abrazo, gracias por la invitación, acá a la orden, lo que pueda contribuir. Yo me hago una pregunta durante las últimas fechas y es sobre el qué puede hacer el venezolano que con espontaneidad, generosidad, desprendimiento, pero gran ánimo de contribuir humanitariamente, ha buscado unos alimentos, ha buscado unos recursos, medicamentos, utensilios X, y va a socorrer a las zonas de desastre, y cada día y cada hora que pasa se encuentran con más obstáculos de gente uniformada, bien de militar o policial, que dice, estamos cumpliendo órdenes superiores. ¿Qué se puede hacer? Fíjate qué interesante la pregunta, sobre todo por lo necesario que resulta la documentación del hecho. Es muy importante que sepamos a quién le está ocurriendo, qué ONG, a qué personas, y además tratar de identificar quién es el que da la orden, quién es la persona que está haciendo el impedimento, pero además preguntarle, ¿está cumpliendo la orden de quién exactamente? ¿Y esto por qué? Ya lo he venido diciendo en mi cuenta de X. Nosotros hemos tenido una gran polémica, Miguel. Desde hace algunos años un grupo de abogados ha dicho que en Venezuela se está cometiendo crimen de exterminio. Otros no hemos estado de acuerdo, no hemos estado de acuerdo en el crimen, pero hemos estado con muchas dificultades para tratar de probar eventualmente que el crimen dice intencionalmente. La norma dice quien prive intencionalmente de alimento, de agua, de condiciones de vida, pero incluso Naciones Unidas ha dicho de socorro a personas estará cometiendo el crimen de exterminio. El tema es que siempre había dificultades para demostrarlo, pero en este evento particularmente se ha puesto en evidencia lo que tanto habíamos debatido en el pasado. Y esto es interesante decirlo porque hay otros crímenes que están bastante claros: el crimen de asesinato, el crimen de tortura, tratos crueles inhumanos de grandes, desaparición forzada, etc. Pero ese crimen particular que está en el Estatuto de Roma dice intencionalmente, deliberadamente. Y en este caso yo creo que el poder lo ha cometido frente a todos nosotros, sobre todo la cadena de mando que va desde Delcy Rodríguez. El Comando Estratégico Operacional, lo he dicho, venimos estudiando exactamente dónde está la cadena de mando, la autoridad única que ha sido designada en este caso, especialmente Diosdado Cabello, porque la administración de desastres en estos casos, a pesar de que nombraron una autoridad única, siempre queda en manos del Ministerio de Interior y Justicia. Y el Ministro de Interior y Justicia en este caso tiene una responsabilidad enorme cuando se genera un impedimento. ¿Y esto por qué? Porque cada vez que tú generas un impedimento, tienes la claridad de que esto cuesta vidas, o que no solo las que se pierden, sino también las que agravan las condiciones de vida de otros, incluso de los lesionados que pueden quedar con unas secuelas porque no se trataron a tiempo, que pueden quedar con secuelas físicas, psicológicas, patologías, etcétera, gente que se deshidrata, gente que tiene hambre, etcétera, porque solamente a la autoridad le dio por impedir que llegara la ayuda. Y esto pasa con los equipos que vienen de los Estados Unidos, con lo interno, con los equipos que vienen de afuera, etcétera, con los rescatistas internos y toda persona calificada o no que pueda tender la mano, porque en este caso no se clasifica entre quienes pueden o quienes no pueden, porque en un desastre de esta magnitud todo venezolano está obligado, o todo el que esté en el país, venezolano o extranjero, puede ayudar. No debería existir ningún impedimento legal, salvo aquello que constituye una obstaculización, pero en este caso la obstaculización la ha puesto quienes están llamados a gestionar, quienes están llamados a organizar, quienes están llamados a que la ayuda llegue. Entonces, lo que ha ocurrido en Venezuela es la verdadera prueba del crimen de exterminio que tanto debate había traído en el pasado. Fíjate, Zair, sin embargo, hay un asunto que es real, ¿no? Alguien tiene que poner orden, sí, alguien sí. tiene que dirigir, valga la redundancia, ordenadamente labores de socorro, labores de rescate, labores de salvamento, etc. Y
E independientemente de que pueda haber llegado tarde el Estado en este momento, cuando uno escucha a soldaditos decir es que ya están en marcha los protocolos para esta circunstancia, le coloca enfrente al voluntario, al socorrista, que sí fue desde el momento uno, ¿no?, a la zona de desastres. Y bueno, ¿cómo sé yo si esta gente me está obstaculizando o si en realidad está representando ahora sí una orden de muchísimo más coordinación para socorrer, para llevar donativos, para buscar cómo atender en materia de salud y alimentación, de albergues y cosas a las personas que terminaron afectadas? Es muy complicado eso. ¿Cómo puedo yo determinar si estoy frente a un violador de derechos humanos o a un perpetrador de una orden de exterminio por parte de un superior? Grave, ¿ah? ¿Cómo hago? Sí, sumamente complejo, pero el tema es que recuerda que cuando se cometen este tipo de crímenes tiene que ser producto de un ataque sistemático y generalizado. Es decir, que un solo funcionario lo haga no te dice mucho, pero cuando se hace parte de una constante, es decir, de una política pública, de un encadenamiento de hechos donde todos están actuando de la misma manera, tú dices, aquí hay un patrón. Y justamente en esta materia lo que se busca son los patrones. Es decir, bueno, hay un patrón de impedir que los rescatistas lleguen, hay un patrón para impedir que el agua llegue, hay un patrón para impedir tal cosa. Y si tú determinas el patrón en la multiplicidad de actos, no te importa el sujeto individual, te importa son los actores que están arriba, lo que se denomina en derecho el hombre de atrás, es decir, quién está tras la orden, el hombre o la mujer de atrás, que es finalmente quién es el responsable. El responsable inmediato es el soldado que te dice que no, pero el verdadero responsable es quien está girando la política pública. Entonces ahí es donde lo que hay que ver la multiplicidad de actos que van dirigidos exactamente hacia lo mismo. Y esto es lo que hemos visto, por lo menos en las últimas horas, ha habido un patrón, y ese patrón es muy evidente, y ha sido, afortunadamente, cada vez hay como formas más claras de documentar, porque es que cada quien ha documentado lo que le ha pasado de manera individual, pero cuando tú los vas enlazando, tú te percatas que existe un patrón. Pero fíjate una cosa que interesante lo que me dice. Cuando dicen se han iniciado los protocolos, una de las cosas que siempre habrá que preguntarle es ¿y cuál es el protocolo en particular? Explícame cuál es el protocolo. ¿Y esto por qué? Porque lo que hemos visto es que al menos los protocolos en materia de desastre que tiene Naciones Unidas y que tiene la Organización de Estados Americanos tiene una gran cantidad de pasos que tiene que ver con vivos, con muertos, con niños y con población vulnerable, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, etc. Cuando uno ve las acciones, y ojo, la observación a la que me refiero no se trata de la simple observación de redes sociales, que ya es bastante numerosa y copiosa, los reportes de ONGs, uno verifica lo que está ocurriendo incluso con funcionarios en terreno viendo y lo que ellos mismos reportan, uno se percata que es que no hay ningún protocolo. Entonces, eso es lo primero que salta a la vista. Y la pregunta que tal vez nos ha faltado cuando te dicen, se está aplicando el protocolo, y tú le dices, ¿cuál es el protocolo? Yo lo he preguntado a algunos cuando en materia de niñez y adolescencia, ¿cuál protocolo están aplicando? ¿El de Naciones Unidas o el de la Organización de Estados Americanos? Porque en Venezuela no hay ninguno. No te saben decir porque no están aplicando ningún protocolo. No es cierto. Estamos aplicando la LOMNA. Yo le digo, bueno, perfecto, está bien, muy bien. La LOMNA tiene soluciones, por ejemplo, en el caso de niños, niñas, adolescentes, soluciones individuales, pero tú no tienes un problema individual. O sea, tú debes verlo individualmente sujeto, pero es que tú tienes miles de personas en las mismas condiciones. ¿Cuál es el protocolo global que tienes que seguir con esto? Venezuela no tiene escrito un protocolo de esa materia. Entonces, ¿cuál tienes que ir? Al de protección que tiene la Organización de Estados Americanos. Pero Venezuela no permite el ingreso de la Organización de Estados Americanos ni la ayuda de la Organización de Estados Americanos, que tiene todo un grupo de trabajo para qué hacer con niños en materia de desastre. ACNUR tiene otro grupo de trabajo para qué hacer con niños, niñas, adolescentes, solo, acompañados, víctimas en materia de desastre. Esos protocolos no se están llevando a cabo, pero afortunadamente la sociedad civil se ha venido articulando. Tampoco hay el tema de los protocolos en materia de qué hacer con los cadáveres. Eso he venido documentándolo. No se están siguiendo los protocolos internacionales, ni siquiera la ley interna. Y a pesar de que los expertos, y eso sí debo decirlo,
Los expertos de Sename han estado trabajando día y noche, pero el problema es de puertas afuera. ¿Qué ocurre? Porque cuando los muertos no son recogidos, cuando no se hace necrodactilia, cuando se permita que se descompongan a cielo abierto, etcétera, etcétera. Esas cosas son importantísimas, porque esto va a dejar un hueco, Miguel Ángel, por no hacer un hueco enorme, que es gente que queda en el estatus de desaparecida. El desaparecido no se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto, pero no tiene una negación de derechos. Sigue apareciendo en el registro civil, sigue apareciendo en el registro electoral, sigue apareciendo en todo, y además tampoco da un cierre a la familia de tratar de entender qué pasó con él. Y eso es un deber de los estados. El deber de los estados es documentar cuándo empieza la vida y cuándo termina la vida, porque esa existencia tiene una cantidad de consecuencias jurídicas que son muy importantes. La gente cree que es nada más el entierro. No, las consecuencias jurídicas en materia registral, de propiedad, de derechos, de existencia, son muy importantes. Por eso es que la identificación, lo venía advirtiendo desde el día 1, es muy importante sin numes luego. Entonces, pero decir, aquí está fulano, así nume, y luego así el familiar no haya podido estar en las exequias, etcétera, pero haya sido identificado, es decir, aquí está la necrodactilia, aquí está la fotografía, está en tal lugar. ¿Por qué? Porque la ley me autoriza que en este tipo de eventos, si he identificado, yo puedo inhumar por un tema de salud pública, que es muy complejo. Yo creo que nunca habíamos confrontado algo de esta magnitud. En eventos más pequeños se han tratado de cumplir los protocolos, pero es que no había ni bolsas de cadáveres, ni siquiera. Yo estuve diciendo, hay que refrigerar. ¿Qué han hecho los países? ¿Qué se hace en muchos países? Se refrigera, se utilizan cavas normales donde se refrigeran alimentos, lo que sea, y se van colocando los cuerpos, de modo que un cuerpo que esté refrigerado se puede identificar más rápido, y te ahorras un trabajo costosísimo y largo, que es identificar por genética, por odontología o por antropología, que son grupos multidisciplinarios, y además no tenemos tantos en Venezuela porque la diáspora se ha llevado gran cantidad de expertos, y además esta tragedia se llevó a gran cantidad de expertos que desgraciadamente una gran amiga antropóloga, algunos expertos están entre los desaparecidos, gente muy valiosa en esta materia. Entonces, no haber cumplido ninguno de esos protocolos va a tener unas consecuencias enormes desde muchos puntos de vista, y además no los vamos a ver ni hoy ni mañana, sino los vamos a ir confrontando con el tiempo y por las ausencias. ¿Y cuáles son las ausencias? El Ministerio Público ha estado totalmente ausente, la Defensoría del Pueblo ha estado totalmente ausente, el CICPC debió haber destinado funcionarios de inspecciones traer de todo el país para colocar en los sitios, no para rescate, no para identificación, necrodactilia, fotografía, traslado. Ese era su trabajo, pero nada de eso se hizo. Entonces ahora lo estamos haciendo de una manera que, bueno, los expertos están trabajando con lo que tienen, pero ya la situación, ahora vamos Zair, ¿y por qué crees que nada de eso se hizo? ¿Por impericia? ¿Porque fueron rebasados por el impacto del siniestro? ¿O por cuál razón? No, yo creo que por todo. El impacto del siniestro es gigantesco, pero una de las cosas es el no reconocimiento de que no tienes las capacidades, y ahí hay que pedir, por ejemplo, hay fondos de Naciones Unidas para eso, Interpol, Cruz Roja Internacional, que te pueden enviar expertos en casos de desastres naturales que te ayuden a identificar, pero también un tema gerencial que son las ausencias. Es decir, como quienes coordinan, Miguel Ángel, no manejan ninguno de los protocolos. Tú no le puedes pedir a Diosdado Cabello que ayude en la identificación siendo ministro, ni a la autoridad única, porque es que no tienen la más remota idea de cómo se hace. Y en Venezuela tenemos una crisis grave de que quienes están gestionando, quienes están en la gestión pública, no saben hacer. Hay un problema de saber hacer. Y además tienen una desidia enorme, por supuesto. Entonces aquí vemos cosas que cuando uno las analiza, uno dice, hay una conjunción de elementos. Yo he recibido mensajes, llamadas, etcétera. Tal vez la última gran, y esto es duro, tal vez la última gran camada de expertos forenses son los que están trabajando ahora. Pero esa gente que ya se graduó hace muchos años y que va de salida, ¿dónde está el relevo de esto? Esto es gravísimo, porque el país se queda sin saber hacer, y los de inspecciones, claro, nos estamos quedando sin saber hacer. Y si encima estás con unos tipos que son absolutamente ineficientes y no le importa el sufrimiento humano, tienes un caldo de cultivo para el caos.
Déjame hacer una pausa de 5 segundos nada más y continúo contigo escudriñando en este tema del cómo la actuación en esta oportunidad de las autoridades civiles, militares y policiales bajo el mando de Delcy Rodríguez podrían estar incurriendo en un patrón que tú dices podría ser catalogado como crimen de exterminio, ¿no? Al regreso de la pausa te tengo una pregunta que creo que es crucial para eso. Ya venimos con más de nuestra conversación con Zair Mundarey, ex fiscal del Ministerio Público, tratando de entender por qué tanta inhumanidad, por qué tan descarada arbitrariedad y tan descarada muestra de, ¿qué les digo?, rapacidad por parte de uniformados como policías, de uniformados como militares y otras gentes que brillan por su ausencia. Ya venimos.